Anoche se registró un apagón tras una fluctuación eléctrica y posterior explosión de dos subestaciones, de las cuales hasta el momento se desconoce el estado. Hay algunos avances que ha hecho el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto. A esta hora vamos a establecer una comunicación telefónica con nuestra corresponsal en el estado Zulia, Maracaibo, Lucía Urdaneta, está en vivo con nosotros para actualizar qué pasó, Lucía, anoche y cómo se mantiene la situación en el Zulia a esta hora. Adelante, buenos días. Buenos días, Said. Buenos días a las personas que se encuentran en sintonía de Primera Página. En efecto, como tú lo has manifestado, alrededor de las 8:55 de la noche se produjo un apagón acá en Maracaibo, afectando a otros municipios como San Francisco, Machiques de Pericá, entre otros. Esto luego de una fluctuación en el voltaje. Los usuarios empezaron a reportar las fallas eléctricas y mostraron videos donde se observó la explosión de algunas subestaciones. Las autoridades inmediatamente informaron a través de sus redes sociales que se accionaba para reparar o restablecer el servicio. Comunidades del norte, oeste y sur de Maracaibo pues fueron las más afectadas, quedando sin electricidad. Más de 6 horas tardó el restablecimiento del servicio, por ejemplo, en el sector oeste, sectores como la curva de Molina, alrededor de las 2 de la madrugada, pues ya contaban con el servicio. Cabe destacar que los habitantes de la Rotaria, la Rosaleda, la Floresta, San Miguel, San Rafael, Las Marías, por ejemplo, San Pedro, Cuatricentenario y Santa Fe, también se vieron afectados, reportando estar sin electricidad. En la zona norte se encontraban sin servicio en los sectores del Naranjal, Villa Delicia, La Paragua, La Trinidad, La Para, además del oeste, norte y sur de Maracaibo. Como ya pues he referido, los usuarios reportaron apagones en los municipios de San Francisco, Machiques de Perijá y Jesús Enrique Lozada específicamente. Allí algunos sectores aún continúan sin el servicio. El gobernador Omar Prieto informó el día de ayer a los medios pues que en una línea de transmisión en la circunvalación 3 de Maracaibo se ubicó la falla y que pues en el momento no tenían la causa de la interrupción, que estaban realizando el diagnóstico. Estarían informando entonces más detalles más adelante de qué fue lo que ocurrió y lo que ocasionó esta interrupción del servicio por varias horas acá en el estado Zulia. Coincidencialmente, pues el día de ayer el alcalde de Maracaibo habría informado que o Maracaibo específicamente contaba con el 95% de efectividad en cuanto al servicio. Sin embargo, ocurre esta nueva falla que afectó a varios maravinos y zulianos en general. Lucía, quisiera preguntarte, aparte de la explosión de anoche y la situación actual en este momento, ¿cómo han estado estas últimas semanas en cuanto a la prestación del servicio eléctrico? ¿Han continuado los apagones en el estado Zulia? Sí, bueno, habrían mejorado en cuanto a lo que eran las horas para interrumpir el servicio. Sin embargo, algunas zonas se mantenían con estos cortes muy breves, pero pues el día de ayer volvemos a sufrir de apagones o de este apagón general que causó pues afectación a varios maravinos. Gracias, Lucía, por tu tiempo. Lucía Urdaneta, nuestra corresponsal en el estado Zulia, informándonos sobre la situación que se presentó. Y para hacer el cierre de esta parte del programa, vamos a leer los tweets que ha publicado el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto. Vamos a compartirlos con la audiencia. 2 publicaciones en la red social Twitter informando sobre la situación. Vamos a compartirlo con ustedes. Leo uno de los primeros tweets publicados. Informo al pueblo de 2 fallas en el sistema eléctrico. Una en línea Rincón Cuatricentenario, donde se partió una cadena de aisladores y 2 puentes de alta tensión de 138 kilovatios. La otra falla fue en línea Arriaga Rincón, donde realizamos el despeje de un cable piloto, decía el gobernador a través de la publicación en Twitter. En un segundo trino decía, la reparación de ambas fallas tardará unas 5 horas, estamos en pleno proceso de revisión, no descartamos ninguna hipótesis, lo importante ahora es recuperar la carga y restablecer el servicio. Zonas afectadas: San Francisco, sur de Maracaibo, Lozada, Cañada de Urdaneta y Perijá. Esta publicación la hacía el gobernador ayer a las 11:53 de la noche. Es la información más actualizada que hay en su cuenta de Twitter y desde Globovisión hacemos seguimiento para saber cómo avanza la recuperación del servicio eléctrico en las diferentes zonas de Maracaibo. Rosa.
Gracias, Seir. Vamos de inmediato ahora justamente sobre este tema de los servicios, agua, luz, gas. Vamos a hacer un contacto con el director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad. Vamos a conversar con Jesús Armas respecto a la situación de los servicios públicos en nuestro país y también el proyecto Monitor Ciudad en Caracas para hacer seguimiento también al estado de los servicios públicos. Muy buenos días, Jesús. Bienvenido a Primera Página. Buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Bueno, veníamos previo a esta entrevista una situación generada con el tema de la luz en el estado Zulia. El año pasado fue recurrente el tema de los apagones o cortes en los suministros eléctricos. Este año ya en algunos estados pues también se ha presentado esta situación. Desde Monitor Ciudad, ¿cuál es el balance que ustedes han venido presentando en relación al tema de servicios públicos? Bueno, fíjate, la verdad es que en cuanto al servicio eléctrico, cada día aumentan los apagones a nivel nacional y cada vez son más el tiempo que pasan los ciudadanos sin electricidad, cada vez también son más los bajones eléctricos que tanto afectan a los equipos eléctricos de los hogares. Por ejemplo, veíamos cómo hace un par de días comunidades aquí mismo, en el municipio Libertador, como El Paraíso y Caricuao, pasaron horas sin tener servicio eléctrico y la verdad es que no hubo nunca en todo ese periodo de tiempo una comunicación directa con Corpoelec, sino que sencillamente, a pesar de las denuncias por Twitter y vía telefónica de los ciudadanos, no había una respuesta clara de este organismo público. Pero eso es en cuanto a la electricidad. Lo cierto es que todos los servicios en general están empeorando en el país. El caso del agua es algo crítico en toda Venezuela. Es el servicio peor evaluado. A pesar de que en lugares como el Zulia quizás sea la electricidad, pero en promedio en todo el país el peor evaluado es el agua. Y por ejemplo en el área metropolitana de Caracas, de Monitor Ciudad, nos hemos dado cuenta de que los caraqueños pasan el 70% del tiempo sin agua en las tuberías, en una medición que hemos venido haciendo desde marzo del año 2020 hasta febrero del 2021. Y la verdad es que esto no va a mejorar, porque hoy nuestro acueducto metropolitano, al igual que los acueductos de todo el país, no tienen las inversiones suficientes, no tienen hoy el mantenimiento responsable y las personas que han venido estando a la cabeza de estas hidrológicas no tienen el conocimiento ni tienen la vocación de servicio para poder solventar los problemas que pasan allí. Y por ejemplo, pero el hay tema... una de las cosas que me ha parecido más dura, es el tema del gas doméstico y cómo cada vez más gente, incluso en Caracas, no les estoy hablando de Santa Elena de Guairé, no les estoy hablando de Cariaco, les estoy hablando del municipio Libertador muy cerca de Miraflores, donde cada vez hay más gente cocinando a leña. Veía en estos días algunas personas en coche que me señalaban cómo tenían meses sin recibir el gas y que la única forma de poder conseguir una bombona era yendo al mercado negro, y el mercado negro tiene unos precios exorbitantes. Una bombona de gas se puede conseguir entre 5 y 10 dólares, la de 10 kilogramos en Caracas, pero si te vas al interior puede llegar hasta 20 dólares. Y la verdad es que es una crisis muy compleja en donde hace falta hacer un cambio total de la administración de estas empresas públicas y además incluir al capital privado, a la empresa privada y hacer un cambio profundo de la política de cómo se han administrado. Fíjese, señor Jesús Armas, respecto al tema del gas, también en días recientes, hace tan solo un par de días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues hacía un anuncio de que este país podía exportar gas a México para ayudar a subsanar los problemas energéticos en este país. Él decía que Venezuela sería un seguro suministrador de gas a México para garantizar la eficiencia energética. Cuando estamos hablando de las realidades que usted pues, nos menciona, de los problemas del gas en nuestro país, ¿por qué vendrían este tipo de declaraciones? ¿Cómo las recibe Monitor Ciudad? Bueno, son varios temas allí, ¿no? El primero es que la verdad es que México no estaría interesado porque aunque esté pasando unos días de crisis por la nevada y las bajas temperaturas en Texas, lo cierto es que México recibe de Texas un gas muy, muy barato y es muy competitivo, además que tienen una conexión y una infraestructura importante allí que Venezuela no la podría tener. Venezuela, la verdad es que hoy no tiene una infraestructura para poder exportar gas. ¿A qué me refiero? Bueno, hay dos tipos de gas. Está el gas propano, que es el que solemos utilizar en las bombonas, y está el gas metano, que es el que llega a través de las tuberías.
Correcto. Venezuela hoy no produce suficiente gas propano ni siquiera para cubrir la demanda nacional. El 89% de los venezolanos dependen de gas propano para cocinar y por eso vemos que cada vez más gente cocina a leña o tiene que irse al mercado negro, a pesar de que hace unos días, hubo todo un anuncio de parte del gobierno con un que tema habían de corrupción. desmantelado una banda en PDVSA Gas, pero lo cierto es que eso no ha cambiado la situación. El mercado negro sigue allí y seguirá allí mientras no se cubra la demanda nacional. Vemos como solamente José está produciendo, que es la que está produciendo más en el país, entre 15 y 20 mil barriles diarios de gas. Esto, la verdad, es totalmente insuficiente. Josepín está produciendo también muy poco. Pero el gas del que hablaba Nicolás Maduro es del gas metano. El gas metano es el que se mueve a través de tuberías. Lo cierto es que lo ideal sería que toda Venezuela pudiese estar conectado a una red de tuberías, pero solamente está conectado el norte del país, Hay un Monagas, área porcentaje. metropolitana, el Zulia. Es un porcentaje que no llega ni siquiera al 17, al 11%, ni siquiera. Está alrededor del 11% de las personas que están conectadas a través de esta tubería. ¿A qué me refiero con esto? Para que Nicolás Maduro pudiese exportar gas metano a otros países, tendría que tener una red de tuberías. Nosotros pudiésemos conectarnos, por ejemplo, con Trinidad y Tobago, que ellos sí han trabajado muchísimo el tema del gas y pudiesen exportar ese gas a otros países, pero habría que construir una red de más de 200.000 kilómetros y no se sabe, o sea, quién estaría dispuesto a invertir en eso hoy. O Venezuela pudiese conectarse con Colombia y vender a Colombia y a otros países de Sudamérica. Pero lo cierto es que no hay una voluntad y no hay nadie que confíe hoy, ningún privado que confíe hoy en Venezuela para poder suplir ningún servicio público. Por tanto, esto que dice Nicolás Maduro no es una cosa más allá de una ilusión, un bluff o una mentira. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre este y otros temas relacionados con los servicios públicos. Por ahora debemos ir a la pausa y también las preguntas de nuestra audiencia al regreso. Etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram. Ya regresamos. Regresamos a Primera Página, seguimos con nuestra entrevista hablando con el señor Jesús Armas, presidente de la organización no gubernamental Monitor Ciudad. Antes de irnos a la pausa, pues estábamos hablando del tema del gas en nuestro país y las recientes declaraciones que hacía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respecto a garantizar o realizar un acuerdo con México para enviar gas. Decían algunos expertos que México cuenta con poca capacidad para recibir gas licuado. También otros decían que esta declaración era imposible de materializar por un tema de infraestructura, ya que se requieren cuando menos unos 15 a 20 buques por semana de gas natural licuado. Usted también nos hacía sus apreciaciones por parte de Monitor Ciudad. Ya para finalizar este tema y hacer un balance de lo que es la situación del gas de nuestro país, ¿qué cifras está manejando actualmente Monitor Ciudad? Bueno, en cuanto al gas, nosotros sabemos que en el área metropolitana de Caracas existe una escasez del 40% de las bombonas del gas propano y ese 40% de los ciudadanos han tenido que emigrar. Ese 40% de los ciudadanos que no reciben la bombona han tenido que emigrar a fuentes alternativas como la leña, en los sectores más populares y en los sectores clase media hemos visto cómo las personas han migrado a cocinar con electricidad, pero que además se está convirtiendo en un problema porque muchas veces la gente no tiene ni gas ni electricidad, ¿no? Entonces es muy difícil, muy cuesta arriba. Y en el interior del país la cosa es muchísimo más dramática, sobre todo en los espacios rurales donde la gente hoy está cocinando sencillamente a leña y exponiendo su salud a aspirar los gases muy tóxicos que vienen asociados a esta práctica. Y nosotros hemos visto cómo principalmente son mujeres y niños los que se ven expuestos a esto porque son los que están en casa en el momento en el que se cocina. Y también esto ha hecho, y me parece un impacto importante de reflejar, que la gente empieza a comer cada vez cosas que no necesiten tanta preparación, lo cual está también afectando la alimentación de los ciudadanos en Venezuela. Son muchos impactos los que tienen la falta de gas doméstico y lo cierto es que esto no se va a resolver hasta que no haya dos políticas fundamentales. Una,
que pueda traer en el corto plazo e importar en el corto plazo suficiente gas propano del exterior, pero luego también otra política que sea más en el mediano o largo plazo, que pase uno por construir un sistema de tuberías que lleve gas a todos los ciudadanos del país o a la mayoría de los ciudadanos del país, y así en lugar de nosotros estar desperdiciando gas, quemándolo, ventilándolo, pudiésemos llevarnos a los hogares de los venezolanos. O dos, bueno, también que podamos tener una política seria de producción nacional en donde recuperemos cada una de las refinerías del país, pero todas estas cosas implican mucha inversión y sobre todo muchísimo conocimiento que pareciera que hoy no lo hay dentro de las empresas públicas. Cuando hablamos del tema de la inversión, ahora vamos a trasladarnos a otro tema, como es el tema del agua potable, garantizar el agua. Por ejemplo, en la ciudad de Caracas, que es donde ustedes tienen los estudios, para poder también garantizar el suministro de agua a la ciudad es necesario un eficiente uso pues, de la energía eléctrica, ya que se requiere el bombeo, especialmente para las zonas más altas de la capital, también pues la distribución, la forma en la que está constituida nuestra ciudad, en los cerros, es decir, poder garantizar agua potable las 24 horas al día, los 365 días al año, incluso supone un reto, pero ¿cómo ha sido el tema del suministro durante este año 2021? Mira, yo creo que tú has dado en uno de los temas claves, y es la energía eléctrica y su vinculación con el tema del agua, porque la verdad es que traer agua a Caracas no es sencillo. Caracas no tiene agua dentro de sus fronteras, entonces tiene que atravesar decenas de kilómetros de manera plana para traerla de Aragua y de Miranda hasta Caracas, y luego eso hay que bombearlo casi 1 kilómetro para llegar hasta la ciudad, y después dentro de la ciudad hay que redistribuirla a zonas tan altas como es el caso del Junquito. Entonces, sí, para que tengan una idea los venezolanos, la energía que se necesita para manejar el acueducto metropolitano en su totalidad es el equivalente a la energía total de la ciudad de Barquisimeto. Todo lo que consume Barquisimeto en un día es lo que consume el acueducto metropolitano en un día. Y cada vez que hay un fallo, que hay un apagón, que hay un bajón en el sistema eléctrico, esto repercute inmediatamente en el acueducto metropolitano y hace que no se pueda distribuir agua durante horas, aunque sea un bajón muy pequeño que pueda, pero que dispare las seguridades del acueducto. Esto haría que para poder empezar a bombear agua nuevamente se detenga, y esto va rompiendo los ciclos. ¿Qué está pasando hoy en el acueducto metropolitano? Bueno, que en el año 1999 se enviaban 20.000 litros por segundo a la ciudad, y hoy se envía más o menos el 50%, entre 10 y 12.000 litros por segundo. No está llegando agua a Caracas. ¿Qué está ocasionando eso? Bueno, como te decía en un principio, que el 70% del tiempo los caraqueños tengan en promedio sus tuberías vacías. Obviamente, esto no es igual en todos los lugares. Las cotas más bajas, por lo general, tienen agua claro, mucho más tiempo que las cotas más altas. Como les digo, lugares como el Junquito o incluso Caucahuita, lugares altos de Baruta, pasan muchísimo más tiempo sin agua. Incluso hemos visto lugares donde no les llega agua durante un año, o lugares donde no les llega sino una vez al mes. Entonces, esto es una situación muy dura que está incurriendo en unos costos ocultos muy importantes. ¿A qué me refiero con costos ocultos? Por ejemplo, hace un par de semanas estaba en la parte alta de La Vega conversando con algunos vecinos y me decían que a ellos les llegaba el agua cada 15 días, y para poder resolver en todo ese tiempo tenían que comprar botellones de agua, y cada botellón de agua les costaba $1. Con un sueldo mínimo como el que tenemos en Venezuela, ¿cómo la gente puede darse el lujo de gastar $1 diario o $2 en un botellón de agua? Eso es algo imposible. Pero hay otros costos ocultos. También este fin de semana estuve en Antímano y estuvimos conversando con los vecinos. Tenían 2 meses que no les llegaba el agua, y su fuente alternativa, porque es la parte alta, la sequía ahí en Antímano, tenían que ir a una quebrada donde el agua claramente no tiene ningún tipo de calidad, donde esto pone en riesgo la salud de los niños. Ya varios niños de la comunidad han presentado diarrea, han presentado enfermedades en la piel, y no hay ningún tipo de respuesta de parte de Hidrocapital. Sin embargo, Nicolás Maduro dijo hace un par de días que él estaba dispuesto a subir las tarifas en los servicios públicos en el país. Pero ahora me pregunto yo, ¿quién va a estar dispuesto a pagar más por un agua que no le llega? ¿Quién va a estar dispuesto a pagar más por una electricidad cuando sufre apagones todos los días? ¿Quién va a estar dispuesto a pagar más por la bombona cuando hay una crisis para poder conseguirla? Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos los venezolanos y que le tenemos que hacer
a quienes tienen hoy el control de estas Bien. empresas públicas, porque primero necesitamos soluciones y después se puede pensar en el tema de ajustar las tarifas. Señor Armas, ahora que usted nos cuenta sobre estas visitas que ha realizado a distintos barrios capitalinos, desde la hidrológica central de la ciudad de Caracas, Hidrocapital, pues también, y también a nivel nacional, se han constituido dentro de los barrios, dentro de zonas populares, las llamadas mesas técnicas del agua, que son unas organizaciones comunitarias pues que también se encargan de trabajar de la mano con ingenieros de esta empresa para poder vigilar lo que es la distribución del agua potable en estas zonas y las dificultades. Desde Monitor Ciudad también pudieron conversar con estas agrupaciones comunitarias. ¿Cuál es el balance que ellos también ofrecen? Mira, la verdad es que hemos hablado con muchísimas de estas mesas técnicas y la que mejor funciona hoy en el área metropolitana de Caracas son las mesas técnicas de agua de Baruta, que ellos vienen haciendo un gran trabajo de investigación, de monitoreo y de presión a Hidrocapital, pero lamentablemente no han tenido soluciones y no las van a tener porque esto no es un problema de Baruta, es un tema de las grandes estaciones de bombeo que traen el agua a Caracas e incluso un problema de la calidad del agua en lo relacionado con los embalses, la calidad que había hoy en los embalses y cómo están funcionando las plantas de tratamiento. Porque no solamente que llega poca agua, sino el agua que llega, bueno, ustedes saben, todos los venezolanos sabemos que llega con color, con olor, que es un agua que no está apta para tomarlo, ¿no? No está apta, no es potable. Entonces, también vemos como muchos venezolanos tienen que hervir el agua, tienen que filtrarla o sencillamente en ciudades como Bolívar o Valencia no confían en la calidad y aunque les llegue agua, prefieren tomar agua de botellones, agua mineral. Y la alerta también Bueno, para el cuidado en el allá de almacenamiento del agua potable, ¿no? El cuidado de almacenar los tanques, que todos ellos también cumplan con las medidas de seguridad, de higiene. Totalmente, y eso es muy importante sobre todo para controlar el tema de la proliferación de zancudos que bueno, traen enfermedades y eso lo sabemos los venezolanos. Pero allí el tema de las mesas técnicas de agua es que eso ya no existe prácticamente en los sectores populares. Vemos cómo Hidrocapital suele conversar con el Consejo Comunal, pero los llenan de mentiras. O sea, nosotros hemos visto cómo les ofrecen explicaciones, que es una válvula, que es un problema puntual de la comunidad, y nosotros sabemos que no es así, que es un problema muchísimo más profundo, que como te dije, tiene que ver con inversión, tiene que ver con el talento que había ahí en esas empresas públicas, que tiene que ver con cómo han destruido la sostenibilidad de estas empresas porque no hay tarifas, pero cómo puedes tener tarifas si no tienes un servicio. Es decir, hay que hacer una transformación profunda de Hidrocapital, de Hidroven, de Corpoelec, de todas las empresas públicas, de PDVSA Gas, y como te digo, hay que volver a abrir las puertas al sector privado para abrírselas bien. Que antiguamente, incluso en la gestión del gobierno de Chávez, pues incluso estas hidrológicas, por ejemplo, tenían servicios contratados, empresas contratistas especializadas en ello, y durante la gestión de Maduro pues fueron eliminadas, ¿no? ¿Es posible que ahora con la ley antibloqueo estas, digamos, empresas contratistas pudieran retomar hacer parte de estas instituciones públicas como parte de las soluciones? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo primero que quiero decir es que quiero que los venezolanos recuerden cómo funcionaba, por ejemplo, la electricidad de Caracas, que era una empresa privada, y lo que tienen hoy como servicio. Es decir, lo privado sí hace una diferencia importante en temas como la electricidad, quizás no tanto en el agua, pero sí temas como la electricidad son muy importantes y las telecomunicaciones, por supuesto. No hay justificación para que un Estado controle una empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, el problema de lo que plantea Nicolás Maduro y el rumor que se dio en estos días con el tema de una posible privatización de Movilnet es el hecho de que se estaba haciendo a espaldas y se va a hacer, porque probablemente lo vayan a hacer a espaldas de la gente, sin ningún tipo de competencia ni de transparencia. Para que tú puedas privatizar una empresa, lo tiene que conocer el país, tiene que venir mucha gente a competir, muchos venezolanos también tienen que competir, y no puede ser que se le asignen estas empresas públicas a los amigos de Irán, a los amigos de Rusia o a los cercanos a Nicolás Maduro dentro del país. Nosotros no podemos permitir que se rematen los activos del Estado y se le entregue la propiedad o la gestión a empresas fantasmas y a gente que no está capacitada, porque estaríamos cambiando un mal público por un mal privado. Es decir, no habría ningún tipo de solución. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos un país donde haya libertad económica, donde la gente pueda competir y donde se ofrezca el mejor servicio posible.
Bien, muchísimas gracias, señor Jesús Armas, presidente de esta ONG Monitor Ciudad, por darnos su visión, el análisis y las cifras que ustedes manejan respecto al seguimiento que le realizan a los servicios públicos en la ciudad capital y en otras entidades también de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Y gracias también a nuestra audiencia que participa de forma activa en este programa Primera Página con las etiquetas Primera Página en Twitter y en Instagram. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso, la información deportiva.